Bueno, ahora vamos a ligar lo que hemos visto sobre curvas de nivel con otra herramienta más que ustedes vieron en su ramo económico, que son las curvas de indiferencia. Tenemos que las curvas de indiferencia son los conjuntos de puntos en el espacio de combinaciones de bienes para los que la satisfacción del consumidor es idéntica. Es decir, que para todos los puntos pertenecientes a una misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por otro. ¿A qué nos suena parecido esta definición que estamos leyendo? Tenemos que la satisfacción del consumidor se caracteriza mediante la función de utilidad, en la que las variables son las cantidades de cada bien representadas por el valor sobre cada eje. Entonces, tenemos que las curvas de inferencia son de esta forma. Tenemos en el eje Y la cantidad de Y y en el eje X la cantidad de X, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que son hamburguesas y en el otro lado tenemos pizzas, ¿cierto? Pizzas. Lo que estoy diciendo es que una combinación de hamburguesas y pizzas como esta, una que está en este punto, por ejemplo, digamos 10 hamburguesas y 5 pizzas, entrega el mismo nivel de satisfacción que una combinación como esta, que son por ejemplo 5 hamburguesas y 9 pizzas, por ejemplo. Entonces, de nuevo, estoy diciendo que en una curva de indiferencia conviven puntos en que la combinación entrega el mismo nivel de satisfacción. Es decir, estos puntos tienen una misma imagen, ¿cierto? Entregan un nivel de utilidad o un nivel de satisfacción equivalente. De nuevo, al igual que las curvas de nivel, son distintas combinaciones de X y de Y, distintos puntos que entregan una misma imagen. Entonces, ¿qué relación hay entre la función de utilidad y las curvas de indiferencia? Podemos ver que las curvas de indiferencia, en este caso, son las curvas de nivel de nuestra función de utilidad. Entonces, ya vimos que las curvas de nivel nos sirven para representar combinaciones de puntos para mostrar un mismo nivel de temperatura, en el caso de la isoterma, un mismo nivel de altura, en el caso de un cerro, o un mismo nivel de utilidad, como en el caso de las curvas de indiferencia, ¿cierto? Entonces, tenemos, repasando un poco, tenemos que en el caso de las curvas de indiferencia, recordar que tenemos la hamburguesa, tenemos las pizzas, ¿cierto? Esta curva de indiferencia representa distintas combinaciones de cantidades de hamburguesas con pizza. Aquí tengo una combinación posible, aquí tengo otra combinación. Todos estos puntos en esta curva de indiferencia, en la curva de indiferencia 1, nos muestran distintas combinaciones que nos entregan un mismo nivel de utilidad. Luego, si pasamos a otra curva de indiferencia, tenemos que en esta curva de indiferencia nos entrega distintas combinaciones de puntos que entre ellos tienen una misma imagen, o sea, representan un mismo nivel de utilidad, pero un nivel de utilidad mayor al de la curva de indiferencia 1. Todos estos puntos tienen una misma imagen, un mismo nivel de satisfacción o un mismo nivel de utilidad. Tienen la misma imagen, el mismo Z, la misma altura. Pero todos ellos son mayores, entregan una utilidad mayor a la que nos entregaba la curva de indiferencia 1, ¿cierto? A las combinaciones que veíamos en la curva de indiferencia 1. Entonces, como tarea chica que se suma a los otros cuatro ejercicios que vimos en el video anterior, tenemos la siguiente tarea. ¿Cómo serían las funciones de utilidad y curva de indiferencia de A, bienes sustitutos? Aquí nos referimos a bienes completamente sustitutos o de bienes complementarios. Bienes completamente complementarios. Un ejemplo de bienes sustitutos sería, el típico sería, por ejemplo, mantequilla y margarina, ¿cierto? Un ejemplo de bienes perfectamente complementarios
sería, por ejemplo, un zapato izquierdo con un zapato derecho. Entonces, quiero que dibujemos las funciones de utilidad a través de las curvas de indiferencia de estos dos tipos de bienes. Entonces ahora, para aplicar la materia que hemos visto durante este video, vamos a hacer un pequeño ejercicio. El problema dice, bosqueje las siguientes curvas de nivel para la función f de x, y es igual a x por y, y esto es igual a c. C es una constante. Recordemos que para dibujar curvas de nivel necesitamos que las distintas combinaciones de x, y me vayan entregando una misma imagen. En este caso, la constante c, ¿cierto? Yo voy a hacer el primer ejercicio, la letra A, y queda para estudio personal la letra B y C. Entonces, necesito combinaciones de x, y que, aplicándoles esta función, me entreguen siempre el valor 2. Entonces, me sirven, por ejemplo, las combinaciones 2,1, ¿cierto? Me sirve también 1,2. Me sirve también, por ejemplo, 3,2 tercios, ¿cierto? También me sirve 4,1 medio, ¿cierto? Y al mismo tiempo me sirven también las combinaciones menos 2, menos 1, ¿cierto? O menos 1, menos 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, intentemos dibujar estas combinaciones de x, y que hemos puesto como ejemplo. Dibujamos nuestro plano, un poco chueco, disculpen, ¿cierto? Tenemos el eje x, tenemos el eje y dibujamos nuestras distintas combinaciones. Por ejemplo, el punto 2,1 va a estar en un lugar como acá, ¿cierto? El punto 1,2 va a estar en un lugar como acá. El punto 3,2 tercios va a estar en un lugar como acá, ¿cierto? Y así vamos dibujando y vemos que nuestra curva de indiferencia va a tener una forma como esta. Pero también dijimos que nos servían puntos como este, como el menos 2,1 y como el menos 1, menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, la curva de indiferencia también pasa por acá. Ahora vamos a tratar de mirar esto gráficamente. Yo para hacer este ejercicio, para tratar de graficárselo a ustedes, ocupé el programa GeoGebra y me metí a través de la página geogebra.org. Ahí pueden dibujar estos mantos de los que hablábamos, ¿cierto? Entonces, la función x por y es de esta forma. De esta forma. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros estamos dibujando es simular que yo paso un cuchillo justo por c igual a 2, ¿cierto? Y veo qué puntos pasan por ese cuchillo, qué puntos cortó ese cuchillo que yo pasé. Entonces, si vemos esta figura desde arriba, o vemos la imagen que se proyecta en el suelo, cuando yo paso este cuchillo, vamos a tener algo de esta forma, ¿cierto? Aquí tenemos las curvas que yo acabo de dibujar, ¿cierto? Y les dejo esta figura, y les dejo la página para que vean los otros dos casos, cuando c es igual a 0 y cuando c es igual a menos 2. Si se fijan, cuando el cuchillo parte justo en c igual a 2, pasa algo curioso. Vean por dónde pasan las curvas de nivel. Finalmente, queda este ejercicio propuesto para que ustedes vayan soltando la mano. Este no entra en la tarea chica, pero estaría bueno que lo hicieran también para que se vayan familiarizando con las curvas de nivel. Entonces el problema propuesto dice lo siguiente. Suponga que cuando X máquinas e Y horas hombres son usadas en un día, una fábrica produce Q, que depende de X, Y, o sea, es una función de producción que depende de las X máquinas y de las Y horas hombres, es igual a 10 de X por Y celulares. Es decir, cuando yo ocupo X máquinas y ocupo Y horas hombre, la producción total es 10 por X por Y celulares.
Entonces, lo que les pido yo es describa la relación entre el número de máquinas y de horas hombre que producen 1000 celulares al día. O sea, lo que les estoy diciendo es que dibujen Q de X, Y igual a 10 X, y eso va a ser igual a la constante 1000, ¿cierto? Aquí es un poquito más fácil que el caso anterior porque no puedo tener cantidades producidas negativas, ¿cierto? Entonces solo me van a interesar el dominio de los R positivos, ¿cierto? R por R positivo, solo puedo tener cantidades de máquinas y cantidades de horas hombre positivas, y al mismo tiempo solo puedo tener cantidades producidas positivas. Eso, nos vemos en la próxima clase. Hagan los ejercicios, les van a servir para ir soltando la mano, ir estudiando y para que empiecen a aparecer las dudas. Estoy recibiendo ya sus dudas sobre los videos que hemos visto.